fue traicionada por aquellos que le destruyeron todo, y volvió al pasado para arreglar esos cables sueltos que le arruinaron la vida. Si te gustan los mangas, pero te da pereza leerlos, quédate que te cuento en poco, coronando a un príncipe malcriado. Una guerrera que fue traicionada por su prometido, quien hizo de su vida de un infierno. Ella la última heredera. Tuvo que presenciar cómo su padre el emperador fue asesinado lentamente. Por un veneno único de magia. La lágrima de bruja. Y como la basura de su hermano actuó como un miserable hasta el día de su muerte. Todo por culpa de esa hechicera. Que sonreía, viendo cómo todo se derrumbaba. Nuestra prota. Quien prefería estar muerta antes que ceder. Ha puesto todo. En la reliquia del último emperador. Conocido por tener la posibilidad de cumplir los deseos. Activándolo. Deseo arreglar el error del cual más me arrepiento. Su hermano. Por no haber evitado que se convierta en una basura. Palabras que reafirmaron su deseo. Y enviaron 10 años al pasado, a nuestra princesa Regina Bealpere. Decidida a responsabilizarse por ser la princesa del Imperio Elías. Escuchándose un estruendo. Sabía que ya era hora de entrar en acción, y ver qué hace con su querido hermano Theor. Pero antes volvemos al pasado. Su madre estaba muriendo, y antes de irse, le hizo prometer que cuide de su hermano. Su padre, quien la ley le prohibía entrar. Ni siquiera pudo ver sus últimos momentos. Y en lugar de cargar con la culpa, se la puso toda a su propia hija, como todo un cobarde. Desde ahí, empezó el favoritismo. Mientras a su hermano lo mimaba, al punto de convertirlo en una basura. A ella, la comprometió a sus 12 años con el que hizo de su vida un infierno. Hermann Silvaige. Y ella solo tuvo que tragar y aceptar. Ya pasado el tiempo. Theor asistió a la academia y, aun siendo un mediocre, logró graduarse antes de tiempo. Mientras iba de regreso, ocurrió un repentino accidente de carruaje. Regina temblaba y lloraba al ver a su hermano en tal estado. Viéndose un pequeño movimiento, Theor despierta, diciéndole que desde ahora en adelante no le causará más problema, lo que a lo primero era extraño. Pero alivio a Regina en ese momento. Solo en ese momento. Porque en vez de quedarse como una basura, con el tiempo se convirtió en el mayor sumiso del imperio. Regalando todas las riquezas a gente que ni conocía en su propia cara. Al Theor cumplir los 17 años. El emperador murió repentinamente, y sin siquiera tener tiempo de llorar por él. Tuvo que tomar el trono. Trabajando sin descanso día y noche. Arreglando todos los errores de su hermano. Y para completar, su prometido en vez de ayudarla andaba metido en rumores con otra mujer. Cuando su hermano al fin cumplió sus 18 años y ya era su turno de descansar. Vino al desgraciado de su prometido. Eliminándolo. Y comenzando una revolución. En el presente. Regina usa todas sus neuronas para ver qué hace con su hermano. Interrumpida por su mucama, quien le dice que parece estar de buen humor. Ella le dice que porque encontró la solución de un problema. Rodeada de ese ambiente de preocupación por ella, que extrañaba. Recuerda cómo en el pasado todos ellos sacrificaron su vida para protegerla. Jurando que en esta vida no será igual. Diciendo que la única forma de vencer una basura es convirtiéndose en una gran basura. Sorprendiendo a todos. Y declarando que desde ahora será una basura que está locamente enamorada. Al día siguiente. En el desayuno, mientras su hermano desata su caos. Regina llega a la conclusión que, para ser una gran basura, debe observar a la peor basura. Anotando todas las condiciones que observó para hacerlo. Primero, no le importa a nadie más que a él mismo. Segundo, hace lo que quiera sin importarle las consecuencias. Llevándose la culpa. Al ser ella, que en el pasado se encargaba de todas las consecuencias. Ganándose que se robara todo lo que era suyo. Y tercero, tienes que ser un gran egoísta. Aún teniendo todos los pasos escritos. Regina no se veía siendo igual que su hermano.
Porque de saber que al Teor tener 15, se convertiría en el que arruinaría el imperio. No hubiese llorado por él ese día. Pero ya que el cambio fue después de ese accidente. La hechicera tuvo algo que ver con la mente en que debería detener el accidente. Y desenmascarar a esa hechicera cuanto antes. Le pregunta a su mucama Selma, si cree que lo logrará. Y Selma, sin tener la mínima idea de lo que habla, simplemente concuerda. Por otro lado, su mucama Una, con nerviosismo, le pregunta por qué actúa así. Recibiendo un regaño inmediato de su jefa, quien le dice que se disculpe. Ambas sudando se disculpaban al pensar que iban a causar que Regina se enoje. Pero las tranquiliza, al decirle que no hay problema. Ya que sabe cómo deben sentirse al ver que la antes, obediente, ahora se esté rebelando. Justo cuando iba a decirles algo, interrumpe Teor, entrando como si fuera el dueño de la casa. Queriendo robar la cosa que le había llegado, se lo pide como todo un mocoso. Regina le reclama por su comportamiento, causando que Teor se enoje y le grite. Pero ella solo responde con indiferencia. Lo que él halla raro ya que desde siempre ella lo molestaba y lloraba, dándole todo lo que le plazca. Pero desde los últimos días, ¿solo estuvo observándolo con indiferencia? Y por eso vino. Para enseñarle su debido lugar. Regina, aprovechando que está ahí, decide decirle una pequeña cosa. Agregándose un cuarto paso a la lista. Una basura hace todo lo que se le dé la gana. Tirándole él, si tú puedes, yo puedo. Y le avienta una silla. Enviándola a una audiencia directa con el rey. Sorprendiéndola al ver que cuando se trata de Teor, el rey sí está presente. Pero cuando se trataba de ella, nunca estaba. Aprovechando para demostrarle que ya no es la llorona de antes. Cuando el rey le pregunta, ¿por qué le aventó la silla? Ella dice. Simplemente porque tenía una silla al lado. Dejándolos secos. Y los deja más. Cuando Regina dice que primero pensó en aventarle una mesa. Pero ya que pesaba, optó por tirar la simple silla. El rey con un tono amenazante, le dice si acaso sabe lo que hizo. Interrumpiéndolo y diciéndole que sí. Le aventó una silla al príncipe del imperio. Dejando confundido al rey ya que no le respondió nada. Regina le dice si acaso pensaba que no se iba a cansar de las niñerías de su hermano. Poniendo nervioso a Teor. Ella con un tono de burla, dice, si hubiera dicho que lo hizo porque ya está harta. ¿Qué pensaba hacer? Recuerda como la muerte de su madre. Nunca fue ni su culpa ni de nadie. Entonces, ¿por qué tuvo que cargar con esa culpa? Apretando los puños. Respira por un momento. Con serenidad le dice al rey. Porque si sabe que Teor iba por el mal camino no lo corrige. Y el descarado dice que es un niño lamentable. Causando que Teor se vaya de la vergüenza. Regina le dice, ¿acaso es porque perdió su madre al nacer? Recibiendo un regaño. Recordando como en el pasado al no elegirse un emperador. Teor fue elegido como último deseo del emperador. Lo que terminó en una revolución. Regina le recalca que no fue solo una persona que perdió a su madre sino dos. Y si en verdad quiso ver el parto hubiese considerado pasarse la ley por encima. El rey molesto le dice si acaso la ley no le es nada. Pero es cortado por la voz de Regina que le dice si se le había olvidado que era el rey. El enojado, le dice que está siendo impertinente. Y ella dice que es mejor que ser incompetente. El emperador sentía culpa al ser la primera vez que es confrontado por su hija. Se derrumba. Regina lo remata diciéndole que no desea estar en un trono donde ni siquiera se puede cambiar un pedazo de papel. Si él no piensa tratarla como una hija entonces no debe tratarlo como un padre. Decidida que va a ser una gran basura. No se va a arrepentir de nada. Diciéndole que desde ahora en adelante va a actuar como le plazca. Y que un día va a desaparecer de su vista por cuenta propia. Pero se asegurará de cuidar de Teor hasta que se vuelva un digno emperador. Porque ya está decidida. Que cuando evite la revolución, se largará y dejará su título de princesa atrás. Su padre preocupado trata de alcanzarla. Pero ya es demasiado tarde.
Ya perdió el título de padre hace tiempo. Ella le dice que desde ahora se encargará de asignarle un nuevo maestro de esgrima a Teor. Y el emperador, derrotado, acepta. Despidiéndose así del emperador, quien, al estar solo, se da cuenta de que nuevamente perdió algo muy valioso. Al día siguiente, el emperador que casi nunca comía con ellos estaba presente. Lo que ya ni gracia daba. Preparándose para salir, se ve en el espejo. Recuerda cómo en el pasado cortó su cabello. Temía que podía ser una debilidad. Pero ahora, que tiene una segunda oportunidad, se asegura de ser aún más fuerte. Para compensar todo. Aarón Vestine. El segundo hijo de la familia Vestine. Y futuro protector de las barreras un margrave. Actualmente tiene 18 años. Información que le está dando Selma. Mientras continúa dice que aparte de su deslumbrante belleza es el mejor espadachín. Ambiciado por todas las nobles. Y conocido por ser un rompecorazones que rechaza todas las propuestas de matrimonio y prefiere estar alejado de la política. Escuchando. Piensa que si quiere ser una basura que está locamente enamorada, primero necesita a una persona que amar. Y su prometido queda totalmente descartado. Minutos atrás mientras pensaba a quién darle su excesivo amor. Empezó a hablarle de la belleza de Aarón Vestine. Despertando su curiosidad. Por ser una persona que nunca llegó a conocer en el pasado. Regina le pregunta a Selma si está segura de que desde hoy Aarón asistirá a ser el maestro de esgrima de Teor. Selma asiente y le dice que, aunque todavía no tuvo su ceremonia de mayoría de edad, es un gran espadachín. ¿Y la única opción que les queda? Teor, quien debe aprender esgrima básica antes de los 11. Ahuyentó a 6 maestros de esgrima en un mes. Así que, tuvo que pedir ese pequeño favor. Sonriendo con ambición. No piensa perder tiempo y aprovechar cada segundo. En la zona de práctica. Disfrutando del ambiente. Piensa aprovechar que Teor llega tarde para llegar a un acuerdo. Le da un recuerdo donde uno de sus guardias le dice que de haber tenido 5 o 10 años practicando esgrima, las cosas hubieran sido diferentes. Piensa que, aunque en el pasado no llegó a eliminar a nadie, tiene la experiencia. Y no solo 5, pero 10 años para cambiar todo. Y desenvaina la espada. Selma la interrumpe para avisarle que ya llegó a Aarón. Volteándose para verlo. Se impresiona. Al ver. Cabello tan brillante como el oro. Y ojos de un rubí intenso. Una belleza andante. Postrándose. Saluda a la princesa. Y se presenta como Aarón Vestine. Regina atónica. ¿Recuerda cómo Selma le dijo que era deslumbrante? Pero ni deslumbrante le llegaba a su belleza. Ella que va a actuar como una loca enamorada que destruiría el imperio por amor. Encontró a la persona perfecta. Solo tendría que decir que se enamoró a primera vista. Y nadie encontraría falla en su lógica. Aarón la hace aterrizar, al preguntarle si acaso la hizo enojar. Sorprendida le dice que no, y aunque la hubiese hecho enojar, no estuviera enojada con él. Confundido, le dice, si se siente bien. Avergonzada. Le dice que se encuentra bien, simplemente se sorprendió. Y que ya puede levantarse. Aarón levantándose le aconseja que respirara. Ya que es algo que usualmente hacen en su ducado. Regina en su mente no puede creer que su ducado pueda resistir verlo todos los días. Diciendo que deben tener un corazón fuerte. Mientras piensa en cómo entrenan su corazón. Aarón le dice que no sabe de sus corazones. Pero las personas de su ducado sí son fuertes. Regina le pregunta si lo dijo en voz alta. Y este le dice que sí. Perdiendo toda su dignidad. Piensa si en verdad debe de llegar a un acuerdo. El problema no es el acuerdo. Es lo que ella llegue a hacer, si se queda mucho tiempo con este hombre. ¿Qué pasará si se queda mucho tiempo? ¿Podrá detener las tragedias que le van a llegar? No lo sabremos hasta un próximo video. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a este canal para más videos como estos.